Mi tío intentó robar mi herencia antes de que mi abuelo muriera, y ahora está demandando a toda la familia. Mi familia siempre fue muy unida, o al menos eso es lo que pensaba hasta que mi abuelo enfermó. Cuando la noticia de su salud se hizo pública, las tensiones en la familia comenzaron a crecer. Mi tío, Juan, siempre fue el tipo de persona que parecía amable por fuera, pero nunca estuvo realmente interesado en nosotros, excepto cuando se trataba de dinero. La relación con mi abuelo nunca fue de esas en las que se sentían como padre e hijo, pero lo respetaba. Sin embargo, cuando mi abuelo entró en su última etapa de vida, mi tío comenzó a actuar extraño, y fue cuando descubrí su plan para robarme la herencia. Ahora, está demandando a toda la familia, y la situación se ha vuelto una guerra total. Todo comenzó cuando mi abuelo, un hombre fuerte y siempre en control, empezó a mostrar señales de que su salud no estaba en su mejor momento. Siempre había sido muy reservado con respecto a su fortuna, nunca fue de presumir de lo que tenía. Mi abuelo había trabajado toda su vida para conseguir lo que tenía, y no quería que los problemas por su herencia lo desunieran con la familia. Sin embargo, tras su diagnóstico, su actitud cambió un poco, y comenzó a hablar más abiertamente sobre su legado. Para nosotros, fue un tema incómodo. Después de todo, éramos una familia unida, y a nadie le gustaba hablar de la muerte de un ser querido, mucho menos del dinero que quedaría detrás. Sin embargo, de alguna manera, mi tío Juan parecía tomar ese tema con mucha más ligereza. Era obvio que algo andaba mal. Cuando las reuniones familiares empezaron a volverse más frecuentes y mi abuelo comenzaba a depender de nosotros para que le ayudáramos con sus tareas, mi tío no estaba tan involucrado como el resto. Él era el que más trabajo tenía fuera de casa, pero empezaba a mostrar su rostro en los momentos clave. Una tarde, mientras todos estábamos en el hospital, él decidió quedarse en la casa de mi abuelo a hacer gestiones. En ese momento, no me pareció extraño, pero algo me dijo que debía estar más alerta. Mi tío siempre había sido alguien de quien no podía fiarme del todo, pero mi abuelo nunca lo había cuestionado. Siempre pensó que mi tío, el mayor de los hermanos, debía encargarse de las decisiones importantes. Nadie había sospechado de él hasta ese momento, pero cuando mi abuelo comenzó a necesitar más apoyo, todo cambió. Durante una de las reuniones sobre las propiedades, mi tío comenzó a insinuar que él sabía lo que mi abuelo quería, como si ya estuviera tomando decisiones sin consultarnos. Eso fue mi primer indicio de que algo estaba mal. No me atrevía a decirlo en voz alta, pero dentro de mí sentí que mi tío estaba escondiendo algo. Mi inquietud comenzó a crecer de manera constante a medida que pasaban los días. Mi abuelo, aunque se encontraba cada vez más debilitado, mantenía su mente alerta, y su mirada siempre parecía más sabia de lo que sus años reflejaban. Sin embargo, cada vez que alguien mencionaba su herencia o el futuro de la familia, se cerraba, como si una sombra de desconfianza se posara sobre él. Lo que me extrañó más fue la actitud de mi tío Juan. Él comenzó a aparecer más frecuentemente en la casa de mi abuelo, a veces sin previo aviso, y se encargaba de los trámites de manera acelerada. Algo en todo eso no encajaba. Yo solía pensar que mi tío tenía una relación cercana con mi abuelo, pero al principio no imaginaba que él estaba tomando decisiones sin que nadie lo supiera. Comenzó a sugerir cambios en la gestión de las propiedades, cosas que ni siquiera se habían discutido antes. Me parecía que estaba apresurándose a hacer cosas que no tenían sentido. Mi intuición me decía que algo no estaba bien, pero ¿cómo podía cuestionarlo? Después de todo, él era el hermano mayor, el que siempre había tenido un lugar especial en la familia. Las cosas tomaron un giro más extraño cuando mi tío insistió en que mi abuelo debía firmar algunos documentos legales. Argumentaba que era necesario para asegurarse de que todo estuviera en orden y para que nadie pudiera disputar sus decisiones si algo le sucedía. Mi abuelo, que siempre había sido un hombre sabio, aceptó a regañadientes, sin saber que su hermano estaba jugando una partida que nadie conocía. Después de todo, mi tío no tenía antecedentes de ser un hombre de negocios ni de involucrarse en los asuntos legales de la familia. Era alguien que solía vivir de acuerdo con sus propios intereses, pero nadie jamás había sospechado de él hasta entonces. Una noche, tras una visita aparentemente inocente, me di cuenta de que mi tío no estaba tan ausente como pensábamos. Después de cenar, me dirigí a la sala de estar para ayudar a mi abuelo a acomodarse en su sillón favorito. En ese momento, mi tío salió de la oficina con un sobre en la mano. Al verme,
Se puso nervioso y trató de esconderlo rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Por un instante, pude ver el encabezado del documento, poder notarial. En ese momento, todo hizo clic en mi cabeza. Mi tío había estado preparando el terreno para tomar el control de la situación. No era una simple formalidad, sino un paso estratégico para asegurarse de que mi abuelo no pudiera intervenir una vez que todo estuviera en marcha. Al principio, traté de mantener la calma. No podía acusarlo sin pruebas, pero la creciente sensación de que algo estaba mal me dejó intranquila. Esa misma noche, decidí investigar por mi cuenta. Sabía que no podía confiar en lo que me decía mi tío, y las señales eran demasiado obvias. Tras una búsqueda rápida, encontré una carpeta de documentos en el escritorio de mi abuelo que no me habían mostrado antes. Había papeles con su firma, pero las fechas no coincidían con sus recuerdos. Mi abuelo nunca había mencionado nada sobre la creación de un poder notarial. Mi corazón empezó a latir más rápido, y sentí que había descubierto algo crucial. Mi tío estaba manipulando la situación a su favor, sin que nadie supiera realmente lo que estaba haciendo. El descubrimiento de los documentos fue solo el principio. La sospecha se transformó en certeza cuando, días después, un abogado desconocido me contactó. Este hombre, aparentemente sin relación alguna con la familia, dijo ser un representante de una firma legal que estaba trabajando con mi tío para gestionar la herencia de mi abuelo. Al principio, me resultó extraño. No podía entender por qué un abogado ajeno a la familia estaba involucrado en este proceso. Decidí que debía conocer más. El abogado, al ver mi desconfianza, me explicó que mi tío había solicitado asistencia para manejar los bienes de mi abuelo y proteger sus intereses ante la posibilidad de que sus propiedades fueran mal administradas. Aunque me pareció una excusa válida en principio, algo no me cuadraba. Mi abuelo siempre había sido claro en cuanto a la distribución de su herencia, y nunca mostró señales de querer ceder el control a nadie, mucho menos a su hijo mayor. Lo que me dijo el abogado, sin embargo, me hizo pensar que mi tío estaba tratando de ocultar sus verdaderas intenciones. Actualización 1. Después de ese encuentro, me dirigí al archivo de mi abuelo para examinar los documentos legales con más detalle. En un rincón, encontré una carta escrita a mano por mi abuelo que nunca había sido mencionada ni discutida. La carta explicaba, con total claridad, sus deseos, todo debía ir a sus hijos y nietos, con la única condición de que nadie actuara como un tiburón para aprovecharse de la buena voluntad del otro. ¿Cómo podía mi tío, alguien que conocía tan bien la mentalidad de mi abuelo, intentar hacer lo contrario? ¿Por qué había estado tan ansioso por tomar las riendas de todo sin hablar con nadie? Al confrontar a mi tío, lo primero que me dijo fue que estaba haciendo lo correcto y que la familia nunca entendería la carga que representaba cuidar de los bienes. Pero su actitud se volvió agresiva. Intentó convencerme de que su plan era por el bien de todos, como si hubiera estado preparando un discurso durante días. Me sentí tan disgustada y traicionada que, sin pensarlo 2 veces, le enfrenté con los papeles que había encontrado. Fue entonces cuando, en un intento de desviar la conversación, me dijo que si no confiaba en él, podía olvidarme de la herencia y de todo lo que me pertenecía. No solo me estaba manipulando emocionalmente, sino que estaba dispuesto a destruir la unidad familiar por un trozo de dinero. Era evidente que la situación se estaba volviendo peligrosa. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue que, lejos de intentar suavizar las cosas, mi tío intensificó su comportamiento, buscando a toda costa tomar control de lo que él consideraba suyo. Cuando mi abuelo falleció, la verdad fue más dolorosa de lo que había anticipado. El ambiente en la familia, que siempre había sido cálido y unido, se volvió tenso y desconfiado. No solo estábamos lidiando con el dolor de perder a un ser querido, sino que también nos enfrentábamos a la amenaza de la codicia de mi tío. Los recuerdos del hombre generoso y sabio que siempre nos cuidó parecían desvanecerse a medida que mi tío tomaba el centro del escenario. El día que se leyó el testamento de mi abuelo, la tensión llegó a su punto máximo. Mientras todos esperábamos que las últimas palabras de mi abuelo nos dieran consuelo, mi tío decidió interrumpir el proceso. Al principio, todos pensamos que se debía a la emoción de la situación, pero cuando comenzó a acusar al abogado de fraude, supimos que esto no terminaría bien. Mi tío, lleno de furia, clamó que el testamento había sido manipulado y que había sido hecho bajo condiciones irregulares. Su tono era agresivo y su acusación completamente fuera de lugar.
Fue en ese momento cuando todo cambió. Mi primo, quien había estado trabajando con mi abuelo en su testamento y que conocía los detalles al pie de la letra, se levantó para defender la legitimidad de lo que había sido firmado. Mi primo no solo defendió la validez del testamento, sino que también presentó pruebas de que mi tío había estado moviendo dinero fuera de las cuentas de mi abuelo de manera ilegal. Esto fue un golpe directo. Mi tío, que siempre había estado tan seguro de su victoria, ahora se encontraba acorralado. Sin embargo, mi tío no se dio por vencido tan fácilmente. En lugar de admitir su culpabilidad, se deshizo de cualquier prueba que pudiera incriminarlo, pero las evidencias eran tan claras que ya no podía escapar de las acusaciones. En un último intento por recuperar el control, comenzó a amenazar con demandas judiciales que, a largo plazo, podrían dividir a la familia por completo. A pesar de la presión que mi tío estaba ejerciendo sobre la familia, las cosas empezaron a torcerse a su favor. El abogado que mi tío había contratado se movió rápido, utilizando la estrategia de crear caos. En lugar de permitir que la verdad saliera a la luz, empezó a sembrar dudas sobre las pruebas que habíamos presentado, argumentando que mi primo no estaba autorizado para presentar esas evidencias. La batalla legal se intensificaba por momentos, y el ambiente en la familia era tan tenso que casi podías cortarlo con un cuchillo. Lo que nadie sabía era que mi primo, con su trabajo en la empresa de mi abuelo, había comenzado a investigar por su cuenta. A medida que pasaban los días, descubrió algo que nunca imaginamos. Mi tío no solo había estado manipulando las cuentas de mi abuelo antes de su muerte, sino que había falsificado varios documentos legales que afirmaban que el testamento original había sido alterado. De alguna manera, logró obtener copias de documentos confidenciales, y estaba usando estos como evidencia en su demanda para invalidar el testamento. Cuando mi primo me lo reveló, sentí una mezcla de incredulidad y rabia. Mi tío había ido más allá de la traición familiar. Estaba dispuesto a destruir la memoria de nuestro abuelo y arrebatarle a todos lo que nos pertenecía. Pero esto no era solo sobre dinero, era sobre el control y el poder que mi tío había buscado durante años y que finalmente estaba dispuesto a arrastrarnos a todos por el barro para obtenerlo. Decidí que no podía quedarme de brazos cruzados. Si mi tío pensaba que iba a lograr salirse con la suya, estaba muy equivocado. Sabía que la batalla legal sería larga y que no teníamos el mismo poder que él, pero tenía algo que nadie más tenía, la verdad. Estaba dispuesta a luchar hasta el final. Con la ayuda de mi primo, que tenía acceso a archivos y correos electrónicos de mi abuelo, comenzamos a reunir más pruebas. Descubrimos que mi tío había estado haciendo transferencias sospechosas a cuentas desconocidas y había contactado a varios abogados con la intención de manipular el sistema legal. Cuanto más profundizábamos en la investigación, más claro se volvía que mi tío estaba dispuesto a todo para ganar. La guerra legal había comenzado oficialmente, y a medida que mi tío sacaba nuevas cartas bajo la manga, yo sentía como la presión aumentaba en mi pecho. Cada vez que nos enfrentábamos en la corte, los abogados de mi tío nos hacían parecer como si estuviéramos exagerando, como si las pruebas que habíamos encontrado fueran pura coincidencia. Y aunque mi primo y yo sabíamos la verdad, cada paso del proceso era una batalla desgastante. Las tensiones aumentaban, las discusiones con otros miembros de la familia se volvían más frecuentes, y el resentimiento de mi tío por no habernos dejado ganar en silencio solo empeoraba. La revelación que mi primo había hecho sobre los documentos falsificados de mi tío fue como una chispa en una lata de gasolina. Al principio, solo lo tomamos como un intento más de desenmascararlo, pero a medida que investigamos más, descubrimos que mi tío no solo había manipulado los documentos notariales, sino que también había movido grandes cantidades de dinero de las cuentas de la empresa a cuentas personales justo antes de la muerte de mi abuelo. Y aún peor, cuando encontramos la conexión con empresas en el extranjero, fue como descubrir un agujero negro en el que todo se desmoronaba. Esas transferencias no solo eran un fraude financiero, sino que también comprometían la estabilidad de la empresa que mi abuelo había creado desde cero. Era la familia, la herencia, y los recuerdos que mi abuelo había dejado, todo estaba siendo arrasado por la codicia de mi tío. El giro impactante llegó cuando un informe anónimo nos reveló que mi tío no solo estaba falsificando documentos, sino que tenía un contacto cercano dentro del sistema judicial que había manipulado la dirección del caso. Mi primo, con su acceso a registros privados de la empresa familiar, comenzó a indagar más a fondo. Fue entonces cuando descubrió que mi tío había sobornado a varios altos funcionarios judiciales.
Esta no era una simple disputa por dinero. Era una lucha por el control absoluto, y mi tío estaba dispuesto a destruirlo todo. Con esta nueva evidencia, sabíamos que no solo teníamos que luchar por el testamento, sino que debíamos exponer la corrupción a gran escala. Teníamos que hacer que mi tío pagara por lo que había hecho no solo a nuestra familia, sino a la memoria de mi abuelo. No solo iba a ser una guerra legal, sino una guerra moral. Las tácticas de mi tío se volvieron cada vez más despiadadas, y lo peor de todo es que parecía que estaba dispuesto a arrastrar a todo el mundo con él. Al principio, los miembros de la familia pensaron que podría estar exagerando en sus acusaciones, pero pronto comenzaron a ver la verdad detrás de sus mentiras. En sus esfuerzos por manipular la percepción de todos, se convirtió en el villano que, sin quererlo, nos había unido aún más. Mientras él intentaba jugar con nuestras emociones, la determinación de mi primo y la mía solo se fortaleció. Actualización 2. Recuerdo claramente el día en que mi tío intentó sembrar discordia durante una de las audiencias. Llamó a mi primo un traidor, acusándonos de querer destruir el legado de mi abuelo solo por una cuestión de dinero. Esas palabras golpearon con fuerza, pero lo que más me impactó no fueron sus acusaciones, sino el hecho de que logró que varios de nuestros familiares dudaran de nosotros. Empezaron a preguntarse si de verdad estábamos buscando justicia o si estábamos siendo simplemente codiciosos. El odio hacia él, al menos en mi caso, creció aún más en ese momento. Su capacidad para manipular a las personas era aterradora, y las fisuras en la familia parecían irreparables. Lo que más me enfurecía era cómo había logrado poner a unos contra otros. En esas semanas de juicio, algunos primos y tíos cercanos comenzaron a mostrarse inquietos. Algunos incluso se acercaron a él en privado, buscando su favor, como si todo esto fuera solo un juego de poder. La división familiar se profundizaba con cada día que pasaba, y lo peor es que ni siquiera podíamos confiar en los más cercanos. Muchos habían caído en su trampa, cegados por las promesas que les hacía sobre cómo podría ayudarlos a alcanzar sus propios intereses. A medida que el juicio avanzaba, mi primo y yo decidimos tomar un enfoque más audaz. Sabíamos que la manipulación legal de mi tío iba más allá de lo que habíamos imaginado. Nos adentramos en una investigación privada, buscando cualquier evidencia que pudiera fortalecer nuestra posición. Durante esa investigación, descubrimos algo que cambiaría el curso del juicio para siempre. Mi tío había estado involucrado en una red de sobornos políticos, no solo dentro de la ciudad, sino a nivel nacional. Había estado financiando campañas y pagando a funcionarios públicos, todo en nombre de su ambición personal, y lo peor de todo es que lo había hecho usando fondos de la herencia familiar. Fue un hallazgo impactante. Nos reunimos con nuestro abogado, y después de una larga discusión, decidimos exponer la evidencia ante el tribunal. Sin embargo, sabíamos que no iba a ser sencillo, porque los mismos jueces que habían mostrado inclinación a favor de mi tío ahora tendrían que enfrentar un dilema moral. Pero lo hicimos. Presentamos los documentos, los testimonios de testigos clave y las pruebas de los sobornos. El giro fue tan inesperado que incluso mi propio abogado parecía incrédulo por el giro que tomaba el caso. La sala se llenó de murmullos, y mi tío se quedó en silencio, incapaz de reaccionar. Por primera vez en semanas, sentí que las cosas estaban cambiando a nuestro favor. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. El tribunal estaba lleno de tensión cuando mi tío hizo su última jugada para intentar salvarse. Después de semanas de acusaciones y pruebas, mi tío, con su habitual capacidad para manipular, decidió usar su último recurso, el dinero. Sabía que estaba perdiendo terreno, que el caso estaba perdiendo fuerza, pero aún tenía un as bajo la manga, su capacidad para comprar a las personas. El momento en que nos ofreció un trato fue inquietante, un verdadero golpe bajo. El abogado de mi tío, conocido por su astucia en el campo legal, se acercó a nuestro equipo durante una pausa, con la esperanza de que pudiéramos llegar a un acuerdo. Nos ofreció una suma considerable de dinero, algo que, si bien no era nada comparado con lo que nos correspondía legalmente, representaba un intento desesperado de mi tío por salvar lo que quedaba de su imagen y su poder. El trato consistía en que si retirábamos las denuncias de fraude y sobornos, él cedería la mayor parte de la herencia a la familia, sin embargo, siempre dejando un margen que él consideraba su parte justa. A cambio, todo el escándalo se suavizaría y él podría seguir operando en la sombra, sin enfrentarse a mayores consecuencias.
Era una oferta tentadora, pero sabíamos que no era más que una táctica para recuperar algo de control. Lo que me repugnaba era cómo intentaba jugar con nosotros, manipulando nuestras emociones y tomando nuestra dignidad como si fuera algo que pudiera negociarse. La familia estaba dividida, algunos querían aceptar el trato, otros pensaban que era mejor seguir adelante y no dejarse arrastrar por más de sus trampas. Pero mi primo y yo decidimos no sucumbir a esa presión. Sabíamos que aceptar esa oferta significaría que él seguiría haciendo de las suyas, construyendo una red de corrupción aún más sólida. No solo estábamos luchando por la herencia, sino por el futuro de la familia, por el legado de mi abuelo que él había querido destruir. Lo que no esperábamos era que, en la sala del juicio, los testimonios que habíamos presentado sobre los sobornos fueran la chispa que prendió un fuego aún mayor. En un giro de los acontecimientos, el periodista que había filtrado las grabaciones decidió dar un paso más allá y, junto con su equipo, presentó una nueva evidencia. Una serie de transacciones bancarias que vinculaban a mi tío con políticos influyentes y empresarios corruptos. La grabación que había sido solo el principio ahora se convertía en la clave para destapar una red mucho más compleja. La reacción fue inmediata y devastadora. Los medios de comunicación se encargaron de difundir la noticia a toda velocidad, creando un escándalo nacional. Mi tío ya no solo era un hombre sin ética, sino un criminal. Los jueces, que antes parecían inclinarse a su favor, no tuvieron más opción que reconocer que la evidencia era irrefutable. Las imágenes de la grabación, las pruebas de los sobornos, las transferencias bancarias, todo encajaba. Mi tío, que había sido un maestro de la manipulación, ahora se encontraba atrapado en su propia red de mentiras. Pero él no se rindió. Como era su costumbre, intentó desviar la atención, acusando a mi primo y a mí de haber falsificado las pruebas, pero el daño ya estaba hecho. Lo que sucedió después fue aún más sorprendente. En un último intento por salvar su imagen, mi tío desapareció. Nadie sabía a dónde había ido. La policía, los abogados, incluso los miembros de la familia, todos nos quedamos preguntándonos si había huido o si había algo más detrás de su desaparición. Fue un golpe final, tan desconcertante que incluso después de ganar el juicio, nos quedamos con un sentimiento extraño, como si todo esto fuera solo el comienzo de algo mucho más oscuro. La desaparición de mi tío fue un giro tan inesperado que, aunque ganamos el juicio, la sensación de victoria se mezcló con una inquietud palpable. A medida que pasaban los días, el misterio de su paradero crecía. Nadie sabía qué había sucedido con él. Había desaparecido de la noche a la mañana, sin dejar rastro. La policía se movilizó rápidamente, investigando cualquier pista posible, pero las evidencias que podrían haber revelado su paradero eran escasas. No era la primera vez que mi tío tomaba medidas para ocultarse, pero esta vez era diferente. Esta vez parecía que había planeado algo mucho más grande. Lo que sucedió después fue aún más perturbador. Nos enteramos por fuentes externas de que, antes de desaparecer, mi tío había preparado una serie de documentos. Testamentos y declaraciones legales que indicaban que si algo le sucedía o si se veía forzado a irse, la herencia debía ser entregada a una fundación vinculada a su círculo de poder. Esta fundación, aparentemente benéfica, era en realidad un entramado de contactos políticos y empresarios corruptos que había ayudado a mi tío a financiar sus acciones. Lo que había planeado era mucho más que simplemente robar la herencia. Quería asegurarse de que todo lo que había luchado por obtener no solo lo beneficiara a él, sino que también beneficiara a sus aliados. La noticia de la fundación y los documentos dejó a toda la familia en shock. Por un lado, habíamos ganado el juicio y recuperado lo que nos pertenecía, pero por otro, nos dimos cuenta de que mi tío había logrado, de alguna forma, ejecutar su último movimiento, dejando un legado aún más difícil de desmantelar. Mi primo y yo decidimos reunirnos con un equipo de abogados especializados en fundaciones corruptas, pero sabíamos que esto sería solo el principio de una larga batalla. Mi tío, aunque derrotado en el juicio, había dejado una serie de trampas legales que podrían tomar años en resolverse. La aparición de estos documentos fue un golpe bajo, un recordatorio de que mi tío había planeado con antelación cada paso, como si todo esto fuera parte de un juego que, al final, lo beneficiaría a él de alguna manera. Sin embargo, lo que más nos sorprendió fue descubrir que, al parecer, mi tío no estaba tan desaparecido como pensábamos. En un giro aún más escalofriante,
Comenzamos a recibir mensajes anónimos de personas cercanas a él, insinuando que estaba observando todo desde las sombras, esperando el momento adecuado para reaparecer y reclamar lo que consideraba suyo. La historia, entonces, tomaba un nuevo rumbo. A pesar de haber ganado legalmente, la batalla estaba lejos de terminar. La familia estaba rota, dividida, y aunque la herencia había sido ganada, las cicatrices emocionales y los secretos oscuros que mi tío había dejado atrás seguirían siendo una amenaza constante. ¿Habíamos ganado realmente? O tal vez mi tío, en su desaparición, había dejado un legado más peligroso que el que había intentado construir durante toda su vida. La respuesta, para todos nosotros, seguía siendo incierta.